Efesios capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 17. Les voy a pedir que se pongan de pie para leer. Es un pasaje largo, vamos a leer del 1 al 17 alternadamente. Vamos a respetar la puntuación, la gramática, por favor, los puntos y comas para hacerlo juntos. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y el reino de Cristo y de Dios. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Juntos? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Señor, hoy ayúdanos en este tiempo, que podamos meditar en tu palabra, que podamos, Señor, ver lo que tú deseas de nosotros como tus hijos. Ayúdanos, Señor, en nuestro andar, que podamos imitarte a ti, que podamos nosotros encontrarnos a nosotros mismos en ti. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Gracias, jóvenes. Pueden tomar su lugar. Hay grandes debates hoy en día. En la sociedad, en el mundo, aún en la iglesia, de quién soy, quiénes somos. La identidad ha sido un debate desde el inicio de los tiempos. ¿Quién soy? ¿Quién determina quién soy? Yo determino quién soy. ¿Cómo se contesta esa pregunta? ¿Se contesta como el mundo dice? Por nuestros sentimientos, nuestro sentir. Yo soy quien soy por lo que siento. Soy por quien soy por mis deseos carnales. Soy quien soy, por lo que otros me dicen o por lo que la Biblia dice. Andar en este pasaje se usa para indicar el movimiento del ser humano de un lado para otro. Es una figura espiritual en este pasaje del movimiento habitual espiritual del cristiano, su forma de vida o el camino de vida que ha escogido el creyente. El andar cristiano es un tema importante en Efesios. El andar cristiano se ve en capítulo 2, versículo 10. Dice en versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
También en capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Y luego aquí en capítulo 5, lo que leímos en versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Más adelante, en el mismo capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. En versículo 1 comenzamos la lectura de hoy con el versículo que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados en nuestro andar. 1 Juan 2, 15 al 17 nos da una advertencia de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 y 2. Búscalo conmigo. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo. Dice en 1 Juan 2, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados en nuestro andar, en nuestro pensar, rechazando al mundo, rechazando este siglo, que es una referencia a la forma de pensar de este siglo. Este mundo trata de moldearnos a nosotros para que seamos como ellos quieren, como el diablo quiere que seamos. Y tenemos que ser imitadores de Dios y no de este mundo. En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, rechazando el mundo, rechazando ese pensar de este mundo, de que el centro del universo somos nosotros, cuando en realidad es Dios. Dice, andemos en amor. Capítulo 5 de Efesios dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Y cómo vamos a ser imitadores de Dios? Andando en amor. ¿Quién soy al final del día? Necesito reconocer quién soy. La Biblia me enseña es como hijo de Dios. Como hijo de Dios necesito andar en amor. Eso es quién soy. Necesito andar en amor. El amor ágape. Ese amor de 1 Corintios 13 que vimos el día martes, ese amor que es incondicional, es un acto de voluntad, es una decisión de amar a alguien a pesar de quien sea, lo que haya hecho y lo que se sepa acerca de ellos. Es tomar una decisión, como leímos y estudiamos el otro día en 1 Corintios 13, de amar, de aborrecer pecado. Es la decisión de amar al pecador, inmerecedor de nuestro amor, pero amamos imitando a Dios. En Efesios, en el mismo libro de Efesios capítulo 2, nos enseña cómo Dios ama a sus enemigos. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Acuérdese, el pecado, las iniquidades nuestras hacen división entre nosotros y Dios. Dice aquí que cuando estabais, hablando aquí a la iglesia de Éfeso, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, dice en versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El andar de los efesios era un andar en pecado. Su hábito era pecado, su hábito era rechazar y rehusar la voluntad de Dios. Dice, siguiendo la corriente de este mundo,
No se estaban transformando, no se estaban transformando para hacer lo que Dios quería. Estaban conformándose a este mundo. Estaban amando a este mundo. Estaban siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al enemigo de Dios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo reconoce que todos nosotros estuvimos ahí en un tiempo, en los deseos de nuestra carne, viviendo dirigidos, definidos por lo que sentimos, dirigidos por lo que queremos, nuestros deseos. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El amor de Dios, en versículo 4 dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El amor de Dios se manifiesta para con sus peores enemigos. El amor incondicional, a pesar de quien sea alguien, amarle, imitando a Dios. Dios nos amó. Dios nos amó a nosotros andando en pecado, en desobediencia, en rebeldía. Y Él quiere que hoy andemos en amor, como Él es amor. El amor ágape debe de marcar la diferencia entre un hijo de Dios y un incrédulo. En Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. Dice Cristo a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor ágape, el amor de Dios, el amor que debemos nosotros imitar. Nuestra identidad en Cristo, ¿qué es? Andar en amor. Yo debo de identificarme como Dios se identifica, como amor. Un amor divino, un amor incondicional, un amor que marca la diferencia entre nosotros y un incrédulo. El amor ágape se manifestará en la vida del Hijo de Dios, afecta cada área de nuestras vidas. Dice en Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, busquen rápido, quiero escuchar las hojas dando vuelta. Mateo 22, versículo 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El amor de Dios afecta, llega a cada rincón de nuestra vida. Dice aquí, nuestro corazón, nuestra alma, quienes somos en totalidad. Dice la palabra de Dios, con nuestro corazón, alma y mente. Eso habla de que de todos nosotros el amor de Dios debe de permear cada aspecto de nuestras vidas. El amor de Dios se manifiesta en mi vida, en mi pensar, en mi hacer, mi vivir. El amor por los santos, el amor por los demás hijos de Dios. Cuando habla de santos en la palabra de Dios, no habla de personas muertas, no habla de imágenes hechas de barro o de yeso, habla de cristianos. La palabra de Dios en varias ocasiones identifica a los hijos de Dios como santos, no por quienes seamos nosotros en el sentido de que seamos nosotros sin pecado, sino santos por la santidad de Cristo imputada a nosotros. La justicia de Cristo que nos da la salvación de nuestras almas. Aquí el amor por los santos o por los hijos de Dios es una señal o una evidencia de nuestra salvación en Cristo.
Nosotros, nuestra identidad es amor. La diferencia, lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y el mundo es el amor entre hermanos. Debe de ser. Cuando alguien viene a la iglesia, deben de reconocer no solo sentir, sino ver el amor entre los hermanos. Me lo han dicho a través de los años, personas que llegan a la iglesia primera vez y dicen, no hombre, se siente aquí el amor entre todos. ¿Qué es el amor? El amor es algo incondicional, a pesar de fracasos, a pesar de debilidades, a pesar de algunas ofensas, hay amor. Es como Dios nos ama. Nosotros, como cristianos, somos hijos de Dios que debemos andar en amor. Eso es nuestra identidad. Mire, yo no tengo que buscar conformarme a este mundo. Es fácil, es natural. Eso es natural, eso sale de mí. Necesito pelear la carne. Necesito ir en contra de la corriente. Necesito ir en contra del Dios de este mundo. Necesito ir en contra del enemigo de Dios que está buscando jalarnos hacia su identidad. El amor nos debe identificar. El amor por nuestro Salvador. El amor por los santos, el amor por los prójimos. Ahí mismo en Mateo 22, versículo 39 dice, y el segundo, refiriendo al segundo mandamiento, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un amor muy profundo, porque tú te amas mucho. Yo escucho a personas que dicen, tienes que amarte. No, miren, nadie me tiene que decir, ámate, que me ame. Yo me amo. Yo me cuido. Todos los días me doy de comer. Ustedes se amen. Todos los días se dan de comer. No dicen, hoy no me voy a comer para que sufra. No, nosotros nos amamos. Nos amamos de tal manera que cuando llueva nos tapamos la cabeza. Porque no queremos ser incómodos, ¿verdad? No queremos enfermarnos. Nos amamos. Cuando pegamos el dedo con un martillo, no decimos, ya ves, otra vez para que veas. No, ¿qué hacemos? Y hasta la boca. Nos damos mucho cariño. Dice la Biblia que debemos amar a los prójimos la misma manera. Ahora, no voy a agarrar el dedo de alguien que sea para chuparlo, ¿verdad? Pero la idea es cuidarlos. La idea es tener ese mismo amor para con otros que tenemos para nosotros mismos. Ese amor revela nuestra semejanza al Señor. El amor de Dios para con todos los demás. Su amor que se manifestó cuando Él mandó a su Hijo para dar su vida en rescate por nosotros. Este amor no es una característica natural en la humanidad, pero sí es el objetivo de cada hijo de Dios que busca andar en amor, como Dios es amor. No es natural. Quiero decirle, ¿de dónde encuentro mi identidad? ¿Cómo me siento? No, joven, el amor no es natural. El amor a mí mismo sí. El amor a Dios, el amor a los demás, el amor a los que me aman, sí, cómo no. Pero el amor a los que me aborrecen, me es difícil. Es una lucha. No es natural. Por eso pone aquí el mandato. Es una apelación a mi voluntad. Dice, sed pues imitadores de Dios y andad en amor. Es un mandato. Es algo que tengo que hacer, pelear en mi carne. ¿Quién soy al final del día? ¿Soy quien me siento ser? ¿Quién quiero ser?
o quien la Biblia dice que soy. Yo necesito encontrar mi identidad en Cristo. No en lo que la gente me dice. No en los deseos carnales en mi corazón, sino en Cristo. Andemos en amor. Dice en versículo 3, del versículo 3 al versículo 14, habla de andar en luz. Viene el versículo 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y el versículo 3 a 7 habla precisamente de las tinieblas, que es una figura de pecado, una figura de ignorancia, una figura de confusión. Pero aquí en este pasaje es una figura de pecado, de oscuridad, porque se contrasta con luz. ¿Quién es Cristo? Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois, ¿qué? Luz en el Señor. Ahora, ¿qué dice? Andad como hijos de luz. Somos de Dios, hijos de Dios, somos luz. Dice, andad en la luz. Andad en la luz. Nuestra identidad se encuentra en Cristo, quien es luz. Refiere a santidad, pureza, rectitud. Se refiere a Dios mismo, y debemos imitar a Dios y andar en luz. El perdido anda en tinieblas, en el pecado. Aquí dice en versículo 3 en adelante, fornicación. Toda inmundicia. Eso no es andar en luz. Mi identidad no es fornicación. Mi identidad no es toda inmundicia ni avaricia. No son palabras deshonestas, no son mentiras, no son necedades ni truhanerías, que dice que no convienen. Mire, mi identidad en Cristo como hijo de Dios, soy luz. Aunque mi carne me jale hacia las tinieblas, aunque mis deseos carnales me estén jalando para allá, no soy tinieblas, soy luz. Andemos en luz. No sigo mis sentimientos. El mundo hoy en día es su argumento, es su premisa para decir, mire, cada uno hace lo que piensa, lo que siente, y debemos respetar y amar. Y sí, debemos respetar y amar, pero no debemos andar como nos pega la gana. Debemos andar como somos, como hijos de Dios. ¿Quiénes somos? ¿Quién define quién somos? ¿Mis deseos? ¿Lo que alguien más me dice? ¿Mis sentimientos? ¿O la palabra de Dios? La palabra del Dios que me creó. La palabra del Dios que me sostiene todos los días. La palabra de un Dios que me ama y tiene un plan perfecto para mí, un propósito para mí. ¿Quién me define? La palabra de Dios. El pueblo de Dios anda en luz, rechazando las tinieblas. Dice aquí en versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso es ¿qué? Luz. Comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es luz. Comprobando lo que es agradable a nosotros, esas son tinieblas. Aquí el apóstol Pablo está enseñando a los efesios, creyentes, hijos de Dios, rescatados de una vida de rebeldía contra Dios, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al Dios de este mundo, practicando magia, buscando poder y sabiduría a través del diablo. Ahora siguen al Señor, hijos de Dios. Pablo dice, recuerden, ustedes ya no son hijos de tinieblas, de las tinieblas, son hijos de luz. Ahora anden en la luz, anden en la luz. El pueblo de Dios anda en luz,
rechazando las tinieblas, rechazando esos deseos carnales, rechazando el mundo, la ideología de género, rechazando jóvenes, esas transiciones de un sexo a otro, la homosexualidad, el lesbianismo, son tinieblas de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios, Dios ama a todas esas personas igual como me ama a mí. Así nos dice en Efesios capítulo 2. ¿Por qué nos levantamos todos sentidos? ¿Por qué alguien pisó un callo? ¿Y cómo me dices que es un pecado? Yo no le estoy diciendo que es pecado. Dios mismo, el creador y sustentador del universo, dice, es pecado. Él es luz. Andemos en luz. El mundo quiere conformarnos. El mundo quiere que seamos personas tolerantes del pecado, aceptándolo. El mundo quiere que nosotros adoptemos en nuestras vidas hábitos que no honren a Dios, siguiendo sentimientos, siguiendo nuestra voluntad, pero dice la palabra de Dios que somos luz, jóvenes. Debemos rechazar las tinieblas. Debemos rechazar esos impulsos naturales del pecado y buscar andar en la luz. Lo vimos en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. No lo vamos a volver a ver. Lo vimos el lunes, donde identifica esas prácticas de hoy en día que se están imponiendo en las escuelas, en las leyes, están imponiendo, restringiendo a todo aquel que esté en contra. Acuérdese, al final no es una lucha con política, no es una lucha con personas, con maestros o maestras, es una lucha contra las tinieblas. Andemos en luz. Al preparar el mensaje estuve leyendo algunas anécdotas de jovencitos que están siendo influenciados y llevados siguiendo la corriente de este mundo, llegando a casa diciendo que se sienten, ahora sí se identifican como furro. ¿Se ha escuchado de eso? ¿Quién ha escuchado de eso? Bueno, hemos escuchado de que hay jovencitos varones, nacidos varones, hechos por Dios varones, pero dicen que se sienten mujeres. ¿Han escuchado de eso? ¿Han escuchado de muchachas, señoritas, hechas por Dios, señoritas, su biología son muchachas, pero dicen, no, yo me siento varón? ¿Han escuchado de eso? Hay todavía más. Están promoviendo hoy también personas que se identifican como animales, furro, como perros, como gatos. Es lo que he escuchado más, a lo mejor otros animales también, como sus mascotas en la casa. Se visten como animal, se ponen una colita. ¿Se lo han visto? Ojalá que no pero pues está pasando. Llegan a la escuela con su colita y Dios guarde que alguien haga bullying de ellos. Dios guarde que alguien les diga que no son y que se ríen de ellos, porque ellos creen y quieren ser como su perrito. Llevan una colita, algunos ponen orejitas, otros ponen hasta patitas en sus manos como guantes y se creen perro o se creen gato. Llegó un muchacho a su casa, unos 12 años tenía. Llegó con sus orejitas y una colita, y llegó en sus 4, así como si fuera perrito, y ladrando. Y su padre dijo, ¿qué traes, hijo? No, nada, papá. Y se sube a comer por el hora de la cena. Dice, nada, papá. Así decía. El padre vio las orejas que traía, la colita que trae.
¿Qué estás haciendo, hijo? No, papá, ya no soy, no soy muchacho, ya soy furro. Ya soy un perrito. Y papá, caray. Está bien. Te invito que bajes de la mesa, que te vayas afuera. Hay una casita afuera para ti. Y hay una comida, hay croquetas ahí afuera. ¿Qué? Es que perros no dejo en mi casa. Perros no comen en mi mesa. Ah, está bien, papá. Ya no me siento como perro. La locura de hoy en día. La locura de hoy en día. Las corrientes de este mundo. Tratando de identificarse, tratando de encontrar su identidad en sus sentimientos, en sus deseos por las influencias diabólicas de este mundo. Personas que no conocen a Dios, personas que rechacen a Dios, personas que blasfeman la palabra de Dios, y nosotros estamos dejándonos llevar por esa corriente. Dice la palabra de Dios: somos hijos de luz, andemos en la luz. Paremos amando a aquellos que están siguiendo esas corrientes. Y no comento la historia para burlarme de esas personas. Necesitan a Cristo. No me paro aquí burlándome de nadie que está luchando con su identidad, porque es una persona que necesita aterrizarse sobre la palabra de Dios, quien dice quién soy, que dice quién debo ser, que dice y me enseña que debo de pelear lo que siento, debo de pelear esos impulsos naturales de pecado, esos impulsos naturales de tinieblas. Hoy en día la ilógica del mundo que dice: no, te sientes como perro, eres perro, pero te sientes como asesinato. No, eso no. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, jóvenes, lógicamente hablando. Pronto, pasando los años, un día alguien va a decir: me identifico como asesino. Y la sociedad va a decir: hay que dejarlo en paz, ese asesino. Se nos hace increíble hoy que eso va a suceder. Tiene que suceder si sigue la lógica de este mundo. Así es el diablo, buscando echar a perder la creación de Dios. Se nos hacía increíble hace 25 años. Ni siquiera pensamos en la idea de que alguien hubiera dicho: yo me siento como perro. Hace 25 años jamás pensamos. Miren, hoy en día ya es algo no solamente aceptado, sino aplaudido. Así es el mundo, joven. ¿Quiénes somos? ¿Quién define quién soy? ¿Yo? ¿Mis sentimientos? ¿Mis deseos carnales, pecaminosos? ¿Quién me define a mí? ¿Quién soy? ¿La sociedad va a decir quién soy? ¿Otros me van a decir? ¿O voy a dejar el que me creó, el que me dio vida, el que me dio salvación de mi alma, el que me sostiene todos los días? Voy a dejar que Él me define. Y soy hijo de Él. Y debo andar en amor. Y debo andar en la luz. No andamos como hijos de Dios odiando a las personas ni mofándonos de otras personas. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios no se burla de alguien. El amor de Dios no menosprecia a alguien. El amor de Dios no nos hace correr de alguien como si hubiera una plaga. El amor de Dios nos hace darles el mensaje de salvación. El amor de Dios es sacrificial. A veces requiere que nosotros nos sacrifiquemos en obediencia al Señor. Andemos en luz. Andemos como sabios, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios,
sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, eso es un sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Andemos como sabios. El necio, el insensato, ignora la astucia del diablo y sus trampas. El insensato es aquel que no siente, que no es insensible, es tonto, entre comillas, y sin razón. Mirad pues con diligencia, seamos sobrios, esperando las trampas del diablo, evadiéndolas, reconociendo las señales que vienen por delante. Seamos sabios. El sabio es diligente y aprovecha bien el tiempo. Redime el tiempo, lo adquiere para su uso personal. Y el sabio es entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Andemos como sabios. El principio de la sabiduría, de acuerdo a Proverbios capítulo 1, versículo 7, que es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio, mire, la sabiduría de Dios es apartarme del mal. La sabiduría de Dios es acercarme a Dios. La sabiduría de Dios es obedecer a Dios. Eso es la sabiduría de Dios, es el principio. ¿Usted teme a Dios? Andemos como sabios. Mi identidad en Cristo. Yo no soy necio. No soy insensato. Simple no soy. Tenemos la información de la palabra de Dios y al tenerla en mis manos, mire, al tener en mi corazón, al haber escuchado, al haberle memorizado, ya no soy simple, soy un insensato cuando yo sé lo que dice la Biblia y todavía me identifico con el diablo. Todavía me encuentro en las tinieblas, andando en tinieblas, con hábitos de pecado, con hábitos de alimentar los deseos carnales de mi corazón. Necesito poner un alto a esta corriente y pararme, decir, no soy de este mundo. No soy de este mundo. Somos peregrinos, dice la palabra de Dios. Somos diferentes. Vayan conmigo a los Corintios 5. Andemos en amor, andemos en luz, andemos como sabios. Eso es nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios. ¿Quién soy al final del día? 2 Corintios 5, versículo 14 en adelante dice, el amor de Cristo nos constriñe. La idea de constreñir aquí es la idea de que nos impulsa hacia adelante. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi identidad en Cristo. Ya no vivo para mí. Ya no vivo para mí. Mis deseos carnales. Mis pensamientos. Ya no vivo para mí. Mi naturaleza pecaminosa. Mis sentimientos. Ya vivo para el que murió y resucitó por mí. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Nuestra identidad en Cristo. Somos una nueva criatura. Ya no somos de las tinieblas. Ya no somos de este mundo. Ya no somos del Dios de este siglo. No somos seguidores del enemigo de Dios. No seguimos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Ya no seguimos nuestros deseos carnales. Dice aquí que somos una nueva criatura.
las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí en este pasaje nos habla de que tenemos un corazón diferente. Somos diferentes. ¿Quiénes somos? Somos una nueva creación en Cristo, con nuevos motivos. Versículo 14 me habla aquí del amor de Cristo. Eso es mi motivación ahora. No soy yo, es Cristo. Vivo para Él, no para mí. Mis motivos son diferentes. Soy nacido de nuevo. Para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Ya no vivo para mí mismo. Mi comportamiento es diferente. Versículo 15. Dice, ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Hablando de qué? De su comportamiento, con acciones diferentes. ¿Sabe usted que la conducta es resultado de un corazón diferente? Mateo 15, que Cristo dice, porque del corazón sale el pecado. Del corazón sale el pecado. Así dice Mateo 15, 19. Nosotros somos hijos de Dios con un corazón diferente, con un comportamiento diferente, con un cargo divinamente diferente. Somos embajadores con un mensaje del Rey. Versículo número 20. Como hijos de Dios, creemos diferente. Pensamos en una manera diferente. Representamos a una persona diferente. Tenemos un mensaje diferente. Vamos a lugares diferentes. Somos diferentes. Somos una nueva creación en Cristo. ¿Quién soy? Soy una nueva criatura en Cristo. Nuevo. Amor, luz, sabiduría son cosas que me marquen, que me definen como hijo de Dios. No soy una modificación de este mundo. No soy una adaptación, una conglomeración del mundo y de las cosas de Dios y una combinación. Mire, soy una nueva creación. ¿Quién eres, joven? ¿Quién te define? ¿Tus sentimientos? Tú, señorita, ¿te crees o te sientes como hombre? Eso te define. De ninguna manera. La palabra de Dios nos define. El Dios de los cielos nos define. Él nos hizo quien somos. Somos hijos de Dios definidos por Él. Rechacemos esos impulsos naturales, cambiando nuestra forma de pensar, lavando nuestro pensamiento, nuestro pensar con la palabra de Dios. Leyendo, meditando, memorizando, confesando. Joven, señorita, aunque tú te sientas como mujer, hombre, aunque tú te sientas, hermana, como un hombre, aunque te sientas y tengas inclinaciones a ser como un animal, mire, déjeme decirte, tú eres como Dios te hizo. Eres una nueva criatura. Eres una nueva creación. Rechacemos ese sentir. Rechazando el sentir, rechazando los deseos carnales, rechazando la influencia de incrédulos y personas que son enemigos de Dios. Buscamos en la palabra nuestra identidad. Estás titubeando entre el mundo y Dios. Cristo dijo en pocas palabras: ninguno puede servir a dos señores. Escogeos hoy a quién sirváis. Dijo Josué a Israel: escojamos hoy la Biblia como nuestra base, que nos define como hijo de Dios. Efesios capítulo 2, para terminar. Efesios 2, versículo 18. Efesios 5, 18. Dice en versículo 15: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18: no os
embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La Biblia, el Espíritu de Dios es mi estrella polar. Es donde agarro yo navegación. ¿Cómo me oriento? La Biblia es mi filtro. El Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios como lámpara y lumbrera mi camino, como roca, como mi firme cimiento, la palabra de Dios. Vas a tener muchas influencias, ya las tienes. Ya las tienes en la escuela. Están enseñando que tú puedes ser quien tú deseas ser. La Biblia me enseña otra cosa. Dios me hizo quien me hizo, para son de su gloria. Aceptemos quienes somos como una nueva criatura en Cristo. Aceptemos quienes somos, confiando en la sabiduría de Dios y conformando nuestro corazón rebelde, pecaminoso, al corazón de Dios, cambiando nuestro pensar al pensar de Dios, porque la Biblia es mi estrella polar. La Biblia es mi filtro, es mi cimiento. La Biblia es mi roca, es mi lámpara y mi lumbrera. ¿Cuál es su punto de referencia en su vida? Vamos a orar, ojos cerrados.